perdón, en el expediente 107/2019 sobre obligación de dar suma de dinero. Vamos a dejar constancia de la comparecencia. Por la parte demandante, ¿quién se encuentra presente, por favor? Buenos días, mi nombre es Alfredo Arredondo Castillo, abogado de la parte demandante, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 22606, vía electrónica número 483. Bien, gracias. Por la parte demandada, ¿quién se encuentra presente? Buenos días, señorita juez. Soy el abogado Luis Alberto Castillo Mauri, con matrícula local 28661, abogado de la parte demandada. ¿Su casilla electrónica, doctor? 46710. Bien. En principio se les va a exhortar una convención procesal en el sentido de que todas las resoluciones a dictarse en este proceso se notifican solo a través de casillas SINOE, los cuales ya SINOE indica, recibiendo el cédula física. ¿Conforme? Parte demandante. Conforme. Parte demandada. Conforme. Todo, incluyendo el pronunciamiento de vista a través de SINOE. Bien, vamos a avanzar. El objeto de grado, la apelación concedida a favor de la parte demandada contra la sentencia contenida en la resolución 11 del 16 de marzo del 2022, por la cual el juzgado de primera instancia resuelve declarar fundada la demanda ordenando a don Alexander Alberto Chuquillanqui Zúñiga que cumpla con pagar a favor del Club del Sur la suma de 23.651.20 céntimos de soles por concepto de deuda generada por el consumo de energía eléctrica suministro 270812 más intereses compensatorios y moratorios al 1 de octubre del 2016. Asimismo, se ordena el pago de intereses compensatorios y moratorios establecidos en el artículo 176 del reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas desde el 1 de octubre del 2016 hasta la fecha del pago íntegro de la obligación, lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. Se reitera, interpone el recurso de apelación la parte demandante. ¿Sí? Se le va a conceder el uso de la palabra primero al impugnante y luego a la parte demandante. Proceda, abogado de la parte demandada, doctor Luis Alberto Castillo Mauri. Muchas gracias, señorita juez. Buenos días, con juzgado, buenos días con todos los presentes. Quien habla es el abogado Luis Alberto Castillo Mauri, procedo por la parte demandada. Señorita juez, en concreto, como nuevo abogado de la parte demandada, debo precisar de que la demanda debe ser declarada improcedente, porque ha operado la prescripción extintiva. Y eso se colige a simple vista del medio probatorio ofrecido por la demandante, el mismo que ha sido ofrecido como anexo Doctor, 1F. Sí. Usted habla de fundamentación jurídica. Sí, la fundamentación jurídica tengo que ser preciso. Tengo que ser preciso. Ay, un momentito, no sé. Ya. Haciendo referencia a una sección, precise si fue interpuesta también o no en la etapa postulatoria y continúe. Ya, en la etapa postulatoria fue promovida, pero todo parece indicar que no hubo un pronunciamiento, y si lo hubo, se desconoce porque no fue notificada a mis patrocinados. Pero lo que yo voy de manera concreta en este extremo es decirle de que ha operado la prescripción extintiva porque la parte demandante ofreció la liquidación de saldo deudor del suministro 27082, anexo 1F. Y tengo que leerle para que usted pueda entender, señorita juez. Y en esta liquidación vemos que el suministro 270812, que le imputa la propiedad a mi patrocinado, Chuquillanqui Zúñiga, vemos que la fecha de facturación es del 28 de mayo de 2005, por la suma de 153.04 soles. Usted debe tener a la mano esa liquidación, señorita juez. Voy a de la primera facturación a la última. La última es del 30 de octubre de 2006, por una suma total de 10.468.50 soles. Ahí la demandante le aplica los intereses que ellos manejan según su criterio y arroja la suma de 13.182.70 soles, que sumado da la suma deudora de 23.651.20,
que es el monto por el cual demanda, ¿no?, la obligación de dar suma de dinero. Pero como se advierte, señorita juez... Señor abogado, permítame. Sí. En el ejercicio de mi facultad de dirección de audiencia. Sí. Y a fin de que continúe con su informe. Veo que usted no es el abogado que firmó el recurso de impugnación, ¿verdad? No firmó usted, No, elaboró usted. me he apersonado para el informe oral. Ya, entonces, es necesario precisar a todos los intervinientes que el pronunciamiento de grado tiene como objeto pronunciarnos sobre los errores de hecho y de derecho y agravios expuestos en el recurso de apelación. Y le sugiero, le exhorto asimismo que fundamente su informe sobre estos fundamentos del recurso de apelación, de los que no veo, a menos que me equivoque, alegación sobre lo que usted está exponiendo. Y lo preciso, ¿por qué? Porque su patrocinado, que creo que está presente, tiene que tener claro eso. El juzgado resolverá la apelación presentada en su oportunidad en el expediente, recurso que fue presentado el 23 de marzo de este año y que fue suscrito por el señor Alexander Chuquillanqui y por la abogada Ana Chuquillanqui Paredes. Continúe, doctor. Sí, muchas gracias, señorita juez. Debo invocar el artículo 139.3 de la Constitución, en donde se establece pues de que el Poder Jurisdiccional, ustedes, el Poder Judicial, en sus resoluciones deben estar ceñidas estrictamente a no vulnerar el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Si bien es cierto, ha sido otro abogado el que ha interpuesto el recurso de apelación o ha autorizado dicha apelación, eso no puede ser materia de observación en el sentido estricto por parte de su judicatura, para que en este extremo pueda yo indicar a usted el error de hecho y de derecho que en efecto hay en esa sentencia recurrida. Y justamente es lo que me estoy refiriendo. Muy aparte de que en síntesis, en la apelación de sentencia, mi patrocinado se ha referido de manera en estricto al extremo de que no tiene obligación con la parte demandante, porque sería otra persona la deudora, ¿no? Pero eso es materia de otro análisis, porque hay una ley especial que regula que el propietario, así el posesionario, quien recibe el suministro, incumpla con los pagos, pues el propietario es responsable. Bueno, eso es una materia de discusión, señorita juez. Yo estoy colaborando con una recta administración de justicia al amparo del artículo 284 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se establece que la abogacía es una función social al servicio de la justicia y el derecho. O sea, me estoy presentando como un colaborador de una recta administración de justicia. En síntesis, puedo decir que la apelación contra la sentencia, contra la recurrida de mi patrocinado, vuelvo a reiterar, es en el extremo de que quien tendría la obligación de dar suma de dinero sería una persona jurídica, la romana, y no más mi patrocinado. Sobre ese punto estoy reforzando el hecho de que ha operado la prescripción extintiva, porque le vuelvo a referir que el último recibo o facturación sería el 30 de octubre del 2006. Y toda esa suma de las facturaciones del 28 de mayo de 2005 al 30 de octubre de 2006, que arrojaban la suma de 10.468.50 soles, se le aplican los intereses compensatorios y moratorios, arroja una deuda de 10.468.50. A eso le aplican otros intereses compensatorios, por el cual, sumado todo eso, da la suma de 23.651.20 soles, que sería el monto de la deuda, ¿no? Pero sin embargo, quiero referirme a usted, y usted debe tener esa liquidación en sus manos. Ahí refiere 30 de octubre de 2006. Por lo tanto, la demanda fue interpuesta en 2019. Lo que representa, señorita juez, de que habría operado la prescripción extintiva en aplicación del artículo 2001, numeral 1 del Código Civil. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 10 años la acción personal, la acción real, que es lo que nos anima en este caso. La demanda fue entablada en 2019. Por lo tanto, ha operado la prescripción extintiva.
Es más, las invitaciones a conciliar y las cartas notariales intimantes a mi patrocinado no fueron recibidas por él, de tal modo que también sería aplicable el artículo 1997. Queda sin efecto la interrupción cuando se prueba que el deudor no fue citado con la demanda, no fue notificado con cualquiera de los otros actos a que se refiere el artículo 1996, es decir, las cartas notariales intimantes. Por lo tanto, señorita juez, en conclusión, en resumen, me dirijo a usted a fin de que tenga bien expedir una resolución judicial motivada en la aplicación del artículo 139.5 de la Constitución, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y declare, revoque la recurrida y la declare improcedente al haber operado la prescripción extintiva a que contrae el artículo 2001, numeral 1 del Código Civil. He terminado, señorita juez. Muchas gracias. Bien, señor abogado, ya se le escuchó su postura. Vamos a darle la palabra al abogado de la parte demandante. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenos días, colega. Solamente para situarnos y para que se comprenda el caso en su generalidad, vale la pena señalar que efectivamente se está demandando la suma de 23.651.20 soles, que corresponde al consumo de energía eléctrica efectuado en el suministro 270812, que es el domicilio de propiedad del demandado. Efectivamente, la deuda está generada por el periodo que va entre julio del 2005 y octubre del 2006. Este tema no está en discusión, está claro y así lo hemos planteado en la demanda. Lo que ha ocurrido en este caso es que en forma previa al proceso judicial, incluso previa al proceso de conciliación extrajudicial, el demandante siguió hasta 3 procedimientos administrativos cuestionando el pago de esta deuda que se estaba demandando en el Poder Judicial. El primero de ellos fue declarado infundado y el demandante en primera instancia y no apeló. Posteriormente inició un segundo reclamo administrativo y le fue declarado improcedente porque ya tenía una decisión que no había sido impugnado, que era contrario al demandado. Y finalmente, en el 2013, los INERMIN pidió una última resolución de última instancia en sede administrativa, 10 de julio del 2013, donde nuevamente declaró improcedente el reclamo respecto al cobro de esta deuda. Es decir, en sede administrativa ya se definió que es el demandado quien debe pagar la deuda. Incluso el abogado patrocinante del demandado ha señalado que no tiene problema en cuanto a eso, porque efectivamente hay una directiva, la 0295 EM, que señala que las deudas permanecen afectas al predio y el titular o el propietario tiene la obligación de pagar dicha deuda y además tiene el derecho de repetir contra quien se benefició con el consumo. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a la prescripción, que es el único tema que se ha expuesto en el informe oral? En primer lugar, las cartas que se enviaron de requerimiento son cartas notariales, es decir, el notario certifica la entrega del mismo en el domicilio del demandado. En segundo lugar, esta deuda ha estado en controversia, como usted podrá apreciar en el expediente, hasta el año 2013. Es decir, finalmente, en 10 de julio del 2013, el INERMIN resolvió en última instancia administrativa, señalando, que correspondía al demandado asumir el pago de la deuda. Por lo tanto, cualquier plazo de prescripción que se desee contar se debe contabilizar a partir de julio del 2013, que es la fecha en que cesó todo este conflicto con respecto a la deuda, hacia adelante. Sin embargo, las cartas de requerimiento han sido presentadas en el 2016, es decir, dentro de los 3 años incluso, y la demanda en el 2019. Es decir, igual, sea por las cartas notariales, sea por la presentación y emplazamiento con la demanda, siempre nos encontraríamos dentro del plazo que señala la ley para reclamar una acción como la interpuesta. Y solamente reiterar que en cuanto a la obligación de pago del demandado, esta ya ha sido definida en sede administrativa, pero no solamente eso, efectivamente, como señalé hace un momento, la directiva 0295 EM señala que las deudas permanecen afectadas y es el propietario, en este caso el demandado durante la época en que se produjo el consumo de esta energía eléctrica, quien debe asumir. Es más, incluso el día de hoy ya,
en el mes de septiembre del 2015, la ley de concesiones eléctricas que estableció, bajo la cual se estableció esta obligación del propietario de pagar la deuda, fue modificada con el decreto legislativo 1221 y que estableció claramente la solidaridad entre el que consume la deuda y el propietario del inmueble donde se consume la deuda, ¿no? Este decreto legislativo 1221 es del 24 de septiembre de 2015, es decir, no existe ninguna duda con respecto a quién es el obligado a pagar, en este caso el demandado. Y el tema de prescripción, vuelvo a repetir, que no ha operado porque ha ocurrido una serie de hechos tal como expuesto anteriormente. Por estas consideraciones, solicitamos a usted que sirva a confirmar la sentencia de Muchas gracias. Bien. Me parece que el abogado quiere mencionar algo. No sé, Sí. doctor, brevemente para concluir. Sí, señorita, pues solamente para precisar que ni la Constitución ni la ley amparan el abuso del derecho. Posiblemente mi patrocinado haya interpuesto las impugnaciones que hace mención el colega, pero debe tenerse en cuenta de que estamos ante una entidad pública que de una manera, si se puede decir, arbitraria y abusiva, imputa montos que no correspondan a la realidad. Esto solamente como una cuestión de análisis para su judicatura, ¿no? Sobre la forma como el Estado es abusivo en la mayoría de las veces a través de las entidades públicas, ¿no? Porque si usted, doctora, hace un análisis de esta de cuenta saldo deudor, usted puede ver y apreciar de que la primera facturación del 28 de mayo de 2005 arroja una suma de 753.04 soles, y a su vez en las siguientes usted podrá ver que van sumando de 8.000, 8.000, 9.000, 8.000 y arroja un monto de 10.000 soles. La verdad que no se entiende esta. Lo importante hubiera sido como un medio probatorio fundamentales y básicos para hacer un correcto análisis del consumo de la energía eléctrica, es tener el recibo de luz tangible, que uno pueda ver el consumo mensual, ¿no? Pero no, solamente aquí lo que han hecho es poner una fecha de facturación, el importe facturado, los pagos, los intereses y listo. Para ellos esa es la deuda. Bueno, en fin, ya queda en sus manos, señorita juez, resolver, pero sí también le digo y le preciso a su judicatura que también tenemos abiertas las acusaciones penales y civiles pertinentes que se tendrán que interponer. Gracias, señorita. Quisiera saber a qué se refiere con acciones penales, civiles y contra quiénes, no sé. En este caso, señorita juez, permítame precisar contra los funcionarios. Una pregunta, por favor. Ya. Sea un poco más específico porque hasta me podría dar aludida y no quiero malinterpretar. Mejor seamos claros. Señorita juez, con el respeto que usted se merece, conozco muy bien, yo es digno y elogiable su función como juez, no me refiero a usted, específicamente a los actos arbitrarios de los funcionarios públicos de las entidades, así como SEDAPAL, Luz del Sur y tantas cosas que a mis 62 años he peleado bastante y seguiré peleando. A eso me refiero. Gracias. Bien, gracias por la precisión. Hemos terminado, bueno, una dúplica del doctor y con eso terminamos. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amable. Una cosa muy sencilla. El tema de la liquidación está amparado por el reglamento de la ley de concesiones eléctricas, está citada la norma. El momento para impugnar, para cuestionar, para discutir si están de acuerdo o no están de acuerdo en la liquidación es el momento de contestar la demanda. Se pudo haber formulado oposición o señalar ellos cuál sería el tema correcto. Lo concreto es que no estamos en esa etapa. Ese es uno. Dos, me parece muy burdo tratar de hablar mal de los funcionarios públicos en general, diciendo que la administración pública ha resuelto mal, etc. No corresponde a esta etapa o en este juicio discutir lo que se resolvió en sede administrativa, porque, como usted sabe, todo ciudadano tiene derecho a interponer una demanda contenciosa administrativa si estaba de acuerdo. Pero esas resoluciones son bastante claras. El señor no impugnó la decisión cuando él cuestionó el pago de esa deuda en sede administrativa. El de abogado de la parte demandada dice, pueden insistir. No es que puedan insistir, existe. Se han acompañado las resoluciones. Entiendo que el abogado ha tomado de conocimiento del caso recién y por lo tanto quizás no conoce los antecedentes, pero están ahí.
Y también, finalmente, como usted dijo, la apelación, la discusión en esta audiencia debería centrarse en los temas planteados en el recurso de apelación. Y no hemos escuchado eso, ¿no? Entonces, hablar de que el monto del mes de mayo no correspondía, que el mes de julio sí, son discusiones que no corresponden a esta etapa del proceso. Por estas consideraciones, solicitamos que usted sirva a confirmar la sentencia pendiente. Señorita juez, solamente para colaborar con una recta administración de justicia. Este es un recibo de Luz del Sur. ¿A nombre de quién viene? Comercial La Romana. No es mi patrocinado Chuquillán. Y en segundo lugar, acá se puede apreciar el consumo que le estarían imputando al obligado, ¿no? Y así debió ofrecer los recibos consecutivos de mes a mes para que se refleje cuál era la deuda real y sobreconsumo. El abogado Castillo está Sí. reiterando lo ya dicho, Sí. ya entendimos su postura, y en relación a lo que usted acaba de alegar, incluso el abogado ya manifestó, invocando la solidaridad de las obligaciones conforme al decreto legislativo 1221. Todo eso va a ser evaluado al resolver la apelación. Solamente para Sí. precisar que no hay nada burdo aquí, señorita. Todo está sustentado en la Constitución y la ley. Gracias. Hemos terminado con los informes y la causa queda expedita para resolver, lo cual será dentro del plazo de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señorita juez. Hasta luego, colega.